Yo sé, ahí estuviste aunque te ignoré y te quedaste aunque te fallé. Y si mis fuerzas no me dan, yo sé, tú siempre empiezas. Hola a todos aquí con la palabra del Señor para poder en este día estar contigo compartiendo, que se encuentra en San Lucas, capítulo 6 de San Lucas, amén. Y aquí estamos para compartir la palabra del Señor, 6:36, 37 y 38, amén. Dice así la palabra del Señor: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y más abajo, ahí en el 37, dice el juzgar a los demás. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Palabra del Señor. Que venía, ¿verdad? Dios siempre para nuestra vida, ¿verdad? Tratando de ayudarnos a encontrar el camino, tratando de ayudarnos a buscar en ella el refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas, y poder entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida, ¿verdad? Y sed pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Y cuánto cuesta muchas veces en el transitar, en el caminar de nuestra vida cristiana, de nuestra vida secular, ¿verdad? Aparte de que no tengas ninguna religión o que no te congregues en ningún lado, o que hayas seguido con tu vida normalmente, siendo una persona, ¿verdad? Que tal vez no quieras saber nada con las cosas de Dios. Pero en el transitar de tu vida igual te vas a encontrar con personas, ¿verdad?, con las cuales tú vas a tener que tener misericordia, a las cuales tú vas a tener que ayudar, a las cuales tú vas a tener que socorrer. Y la palabra del Señor dice que tenemos que ser misericordiosos como nuestro Padre misericordioso, ¿verdad? Dice como misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Cuando venía esta palabra me hacía rever a antes de venir al camino del Señor, por eso te hacía esa introducción. Antes de yo conocer el camino del Señor, antes de conocer a Cristo, se presentaron muchas oportunidades en las cuales muchos tuvieron que tener misericordia de mí. Y no fue hasta después de que uno en el transitar de la vida se va dando cuenta de que así como otros tuvieron misericordia de mí, yo tenía que tener misericordia de los demás también, ¿verdad? Y sobre todo de la misericordia que Dios tiene sobre nuestras vidas, aún antes de nacer, porque estamos antes de ser engendrados en el vientre de nuestra madre, ya Dios está teniendo misericordia de nuestras vidas, porque Él conoce todo, lo sabe todo, y nos da la misericordia de poder engendrarnos en ese vientre de nuestra mamá y salir a la luz de la vida. Y luego que tengamos que enfrentarnos con los obstáculos que nos tenemos que enfrentar, el Señor siempre va teniendo misericordia de nuestras vidas. Y cuando Dios dice que Él es nuestro Padre y que Él tiene misericordia de nosotros, ¿cuántas veces yo en lo personal en mi vida le he fallado al Señor, en tantas cosas que le he fallado al Señor? Y Dios ha tenido misericordia de mí. Así como también hay mucha gente que aunque a uno le fallen, que aunque a uno, ¿verdad?, no lo quieran, que aunque a uno lo ladeen, con que lo vayan pateando de un costado para el otro, en diferentes índoles, en el trabajo, en la familia, en lo que andamos, en lugares donde andemos, en las congregaciones o donde sea, ¿verdad?, que otras personas nos van dando lado, Dios siempre va teniendo misericordia de nosotros, los renueva, ¿verdad?, nos renueva la fuerza para seguir adelante, para seguir caminando, ¿verdad?, un poquito más, como dice mi esposo, ¿verdad? Tiene ese dicho que siempre lo dice, un poquito más, caminar un poquito más, seguir un poquito más con el Señor. Así como tú tienes misericordia de los demás, Dios tiene y tendrá misericordia de tu vida,
misericordia de tu familia, misericordia de lo que tú tengas alrededor tuyo, si tú te conservas también teniendo misericordia de los demás. Porque la misericordia, ¿verdad? Tú la das y ella vuelve. Tú la das y ella vuelve. Ahora, si tú no siembras misericordia, si tú no tienes misericordia de nadie, si tú eres de esas personas que dicen, no, yo que voy a tener misericordia, y le rajo la cabeza, le parto la cabeza, lo agarro a trompada, le doy una paliza, estás pensando siempre, ¿verdad?, con ese ímpetu de tu vida en tú mismo, desquitarte de lo que te hicieron, de lo que tú has pasado, de lo que estás pasando, ¿verdad? Y no tienes misericordia del otro, ¿verdad? Tampoco Dios va a tener misericordia tuya cuando tú la necesites. O sea que la misericordia se siembra para cosechar misericordia. Juzgar a los demás, no juzguéis y no será juzgado, cosa que nos cuesta un montón. A veces no mirar, ¿verdad?, lo que hace el otro. Digo, no mirar lo que estamos haciendo nosotros, siempre mirar lo que está haciendo el otro. Siempre estamos mirando muchas veces lo que hace el otro y no lo que yo hago. Y Dios quiere que eso verdaderamente lo pongamos en estudio y abramos nuestra mente, que nos instruyamos en la palabra del Señor, que la disciernamos, que la leamos y la disciernamos, ¿verdad?, para poder saber qué es lo que Dios nos quiere hablar a nuestras vidas, porque la palabra del Señor en la Biblia, Reina Valera 1960, que es la que tengo yo, porque hay otras Biblias también, realmente fueron escritas para que nosotros nos instruyamos en la palabra del Señor y no nos perdamos las bendiciones por hacer cosas que no tenemos que hacer. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la misma vara con que medí, serás medido. Dice, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Cuesta, horrible. He hablado con cantidad de personas, me he encontrado con muchísima gente, hemos conversado, y cómo cuesta esto del perdonar, ¿no? Me tocaba esta palabra, ¿verdad?, de no juzgar para no ser juzgado, de no condenar al otro, ¿verdad?, porque hizo algo malo, porque cometió un pecado, porque se portó mal, porque te traicionó, tal vez te engañó, vaya a saber las cosas que te pueden haber hecho a ti que estás detrás de cámara, que estás mirando este programa. Y qué horrible, ¿no? No condenar al otro, perdonarlo, dejarlo ir, como tantas personas que nos han hecho cosas malas y tenemos que perdonarlo. El perdón es primordial para poder ver a Dios. Si nosotros no perdonamos, nos llenamos de resentimiento, de amargura, que se las transmitimos a nuestros hijos. Y nuestros hijos a sus hijos. Y es una cadena que hay que cortar. Pero es difícil perdonar, claro que es difícil perdonar. Pero no es imposible si tú lo pones en las manos del Señor. Si tú hablas con Dios. Dice, Señor, Dios, Padre, o como tú le hables, ¿verdad, Señor? Tú sabes que esto me cuesta, me fue difícil cuando esa persona abusó de mí, me fue difícil cuando fui maltratada, me fue difícil vivir como viví, alejada de mis padres, sin amor, siendo usada por los demás, con un padre que pobre, él también tal vez venía de problemas difíciles en su vida, y de muchos maltratos, tomaba, nos pegaba, nos lastimaba. Muchas veces tuvimos que pasar hambre, tuvimos que pasar frío, tuvimos que pasar tantas cosas. Y había gente que se cría con eso en el corazón, muchos que son abandonados, que los papás los han dejado, las mamás las han dejado, los tiene que criar un vecino, una tía, un abuelo, muchas veces porque los padres los abandonan. Y es dificilísimo perdonar a eso que te ha pasado a ti, eso que tú tienes dentro tuyo, es difícil. Pero dice el Señor que debemos de perdonar para no trasladarle esa maldición a nuestros hijos y que luego vayan a nuestros nietos. Hay que perdonar. Lo puedes hacer en la intimidad de tu casa. Y dice, Señor, tú sabes que es difícil, pero suelto perdón sobre esta persona que me hizo tanto daño. Lo entrego para que tú tomes cuenta
de lo que me hizo, de lo que tuve que pasar, y lo puedas perdonar. Dice, perdonad y seréis perdonados, porque si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros, porque todo lo que va, viene. No sé si tú has sentido ese refrán que dice, no escupa para arriba porque te cae encima, es verdad. A ver, ponete a pensar. Vos mirá para arriba y escupí, ¿dónde te va a caer? Arriba. Entonces, tenemos que perdonar, tenemos que dar. Da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, caerán en vuestro regazo, porque como la misma medida para que os medís, os volverán a medir. Todo lo que sembramos, vamos a cosechar. A mí me gusta cosechar perdón, me gusta cosechar misericordia, me gusta cosechar no solamente para mí, sino para mis hijos, para mis nietos, para los que queden después de mí, ¿verdad? La misericordia y el amor de Dios. Yo no sé tú que estás del otro lado. Déjame decirte que hasta que Jesús no vino a mi vida y me demostró ese amor y me llenó de ese amor, yo tampoco era tal vez como tú. Por eso te quiero hacer una invitación a hacer la oración de fe. Repite conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por regalarme la vida eterna. A ti que estás enfermo, que necesitas sanidad, a ti que necesitas liberación, a ti que dices yo no me puedo ni siquiera levantar de la cama porque esas cargas de la falta de perdón, de juzgar a los demás, de hacer cosas malas, vuelven contra nosotros y muchas veces nos abatallan tanto que nos enferman. Es saludable el perdonar, es saludable el ser misericordioso y el derramar amor aún hacia tus enemigos. A los que te maldicen, bendícelos, siempre, para que Dios pueda sanarte y tú te puedas levantar de esa cama. Que Dios tenga misericordia de ti, de tu familia. Te mando un abrazo de mi esposo, que no pudo venir, una gran bendición de parte de él, que sigas un poquito más. Saludo para todos aquellos que están del otro lado, que siempre me están diciendo, manda un saludito. Bueno, acá va el saludo y la bendición que Dios tiene para ti. Y como siempre te digo, porque lo llevo impregnado en mi corazón, Dios te ama y te dice bendiciones. Yo sé, ahí estuviste aunque te ignoré, y te quedaste aunque te fallé, y si mis fuerzas